Bien, el mantenimiento es una de las... Cuando uno logra integrar bajo un enfoque sistémico kantiano las posibilidades que se desarrollan en una ingeniería de fábricas, podemos hablar que en una plataforma de calidad intervienen tres elementos principales. Entre ellos está mantenimiento, producción y las máquinas. El elemento común es las máquinas. Hay que notar que no es un triángulo cerrado. De hecho, los grandes conflictos en ingeniería de fábricas aparecen cuando mantenimiento trata de establecer una comunicación directa con producción. Les pido disculpas, ahí se movió parte de la figura. No sé, de pronto la adaptabilidad de los Windows. Entonces, la relación entre mantenimiento y máquina la llamamos mantenibilidad. Mantenibilidad es la probabilidad de que un equipo que ha estado trabajando durante un periodo de tiempo y que ha sufrido cierto desgaste o ha perdido parte de su funcionalidad total o parcialmente, pueda ser restituido a una condición de referencia. Y la relación entre producción y máquina la vamos a llamar confiabilidad o reliability, y es la probabilidad de que un equipo funcione sin fallas durante un periodo de tiempo. Yo quiero dejar una cosa muy clara. Y probablemente voy a entrar en dicotomía con otros expositores. Tanto mantenibilidad como confiabilidad son dos variables independientes. Usted a punta de mantenibilidad no puede mejorar la confiabilidad. Con todo el respeto lo quiero decir, pero eso está demostrado, son variables independientes y las unas no tienen influencia sobre las demás. Bien, la idea es que los tres puntos vitales donde uno puede generar ingresos está básicamente en la eliminación de fallas, en el mantenimiento planeado, vamos a llamar planeado todo lo que es preventivo y predictivo, tratando de aumentar los periodos, las frecuencias entre mantenimientos, con un gran peligro. Es probable que cuando usted aumente los periodos frecuenciales, le empiecen a aparecer fallas que usted ya había controlado. Entonces, para eso vamos a recurrir a indicadores supra o magnos, como la efectividad, donde está el beta, que en el caso de la distribución de Weibull, es el indicador de forma en que el equipo falla. Cuando el beta se logra mantener constante, entonces me permite a mí realizar cambios en los periodos frecuenciales. En Colombia tenemos un caso bien bonito, tenemos el metro de la ciudad de Medellín, es la única ciudad con metro en Colombia. Ese fue una compañía hispano-germana que nos dejó abandonados por problemas intergubernamentales. Eso terminó en Argentina y en el Tribunal de La Haya. Entonces fue una empresa apárida. Cuando las empresas son apáridas y les toca aprender, entonces se aprende a punta del beta, o sea, las frecuencias entre mantenimiento. A nosotros se nos explotaban ruedas del metro 80 kilómetros por hora, se nos volvían polvillo. Tuvimos que empezar a aprender desde la parte metalográfica, desde la parte de ingeniería estructural. Hoy en día exportamos al mundo ruedas de metro. Bien, y lo último, que es como el gran mensaje de Dios, es la optimización de inventarios. Cuando usted toca los inventarios de repuestos de una empresa, por el mero hecho de tocarlos, ya tenemos ahorros superiores al 30%. Lo que procuramos en los inventarios es lograr sus grandes objetivos. 0 agotados, 0 excesos, mínimo capital de trabajo, máximo nivel de servicio. Yo les voy a mostrar al final de la presentación algunas empresas donde eso ya forma parte de la vida real. Bien, bajo el enfoque sistémico de mantenimiento, cuando logramos instruir los niveles, encontramos 4 niveles: un nivel instrumental, un nivel operacional, un nivel táctico y un nivel estratégico. En la parte instrumental hay instrumentos básicos, hay genéricos como la 5S, el TQM. Instrumentos avanzados específicos, por ejemplo, a nosotros en las universidades nos han enseñado que todas las distribuciones que usamos para el manejo de inventario son normales, mas sin embargo los repuestos no se comportan normal. Entonces tenemos que trabajar con distribuciones poissonianas, NHPP, HPP. Aquí hay un mensaje que yo quiero mandar. Sí, mantenimiento, dice la OIT, en su función 21.4, que es gestión. Mantenimiento no es ingeniería. Eso lo sabemos los que trabajamos en este tema. La ingeniería está en el objeto sobre el cual aplicamos el mantenimiento. Eso es cierto. Pero también es cierto que la investigación científica aplicada
Es la única manera de salir de donde estamos. Es decir, en Colombia es un país que desafortunadamente hemos tenido una guerra continua por más de 60 años y solo a través de métodos futurísticos logramos ganarle la guerra. Nos han tumbado más de 18.000 torres de alta tensión. Un país que le lleguen a hacer eso, un país quiebra, nosotros no. Allí vamos. Entonces, el mensaje que queremos mandar es ciencia. Ciencia aplicada en la industria. Cuando yo logro eso y logro las mejoras, entonces he juntado los tres puntos importantes de la parte científica. Bien, luego está el nivel operacional, donde hay acciones antes de la falla, correctivas, modificativas, y las planeadas después de la falla como preventivas, predictivas. Luego está la parte táctica. Es un eufemismo decir, que, por ejemplo, en qué se parece el predictivo al RCM. Es que el uno es una táctica, es un conjunto de tareas, y las otras son tareas de mantenimiento. Y por último está la parte estratégica, donde está la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Recordemos que en nuestro idioma castellano, todo lo que termina en ilidad son adjetivos calificativos. El uno es de la operación, el otro es de mantenimiento y el otro es de la gerencia. Bien, en el caso particular donde reunimos CMD y podemos entonces simplificar los tres puntos a desarrollar, es a través del análisis de causa-raíz podemos encontrar cada una de las razones que nos permiten a futuro eliminar las fallas y por ende pues bajar costos de mantenimiento. El segundo punto es a través de la medición del beta y sobre todo a través de la predicción o, ojo con lo que voy a decir, o la prospección, porque una cosa es predecir y otra es prospectar. Cuando yo predigo estoy trabajando a 1 o 2 meses vista máximo y cuando hago foresight o prospectiva estamos hablando de varios años vista. Bien, y por último tenemos la parte de inventarios donde podemos llegar a obtener grandes beneficios que nos permiten suavizar. Aquí hay una presentación, yo soy más admirador de la Casa Oreda, la casa noruega que ha sido pionera en casi todos los temas de mantenimiento, mucho antes de la SAE, mucho antes de la ISO 14224, etcétera. Aquí están las distintas maneras de RCM mundiales. A través de este gráfico podemos entender cómo funciona el análisis de causa raíz, el FMK, que es una muestra del Rice Priority Number, del RPN. Podemos visualizar aquí la medición y sobre todo lo que nos permite encontrar causa raíz. O sea, la idea no es profundizar en este tema, es un tema que ya ha sido tratado, pero sí quiero mencionar que hay una metodología ya establecida donde hay que medir. El éxito del futuro y el éxito del presente está en la medición, pero medición con criterio, no medición con carácter subjetivo. Dice von Westphal y Worf en sus 2 libros, que datan más o menos de 1950 el uno y 1953 el otro, que los seres humanos tenemos como 3 niveles de conversación: un nivel subjetivo, un nivel cultural y un nivel científico y mundial. Hay que tener cuidado con los oídos, porque es que a veces oímos muchas cosas, leemos muchas cosas, y la gran pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué seriedad hay detrás? A mí me preguntan, bueno, ¿y qué se siente ser viejo como usted? Una paz y una tranquilidad de lo que uno dice, porque ya uno a estas alturas de la vida ya no puede decir mentiras, porque si uno lo llama don Pedro en cualquier instante y uno anda a punta de mentiras, pues ya no tiene tiempo de arrepentirse. Entonces uno a estas alturas de la vida lo que muestra es experiencia donde se ha podido visualizar. Entonces toda la conversación que vamos a hacer es de corte internacional, de corte científico. Aquí vemos la taxonomía en la manera del conocimiento, cómo se aplica el conocimiento. Vemos aquí la curva de Davies. Esta es una curva de Davies modificada. Aquí, ¿por qué modificada? Porque se muestra, bueno, no sé manejar esto, definitivamente. A mano derecha, ustedes podrán ver que si bien la curva es ascendente, lo que nos muestra la literatura mundial es una distribución normal. Y mentiras, porque hay una función cóncava, luego viene la función de Rayleigh,
pero sí nos manda mensajes, y es que la zona de ingeniería es una zona que está ubicada a mano derecha, o sea, en la curva de Davies, o la llamada la Bat Run, o curva de la canoa, o curva de la batea, lo que podemos encontrar es que hay unas zonas muy claras y muy definidas, técnica y numéricamente, con zonas fronterizas muy claras, muy específicas. ¿Esto a dónde nos conduce? A que es mucho lo que uno escucha hablar de verbo, o sea, el verbo está bien, hay que tener verbo, hay que tener palabras, pero los números hablan por sí solos. Si bien en alguna de las conferencias anteriores el expositor, el ingeniero Morales, decía que a veces los ingenieros nos cuesta comunicarnos, sí, eso es cierto, pero también es cierto que a través del estudio y a través de la preparación, nosotros somos muy contundentes cuando de conversaciones se trata con las áreas de gestión. Aquí vemos entonces muy claro, por ejemplo, que si usted quiere practicar un RCM, no se meta en empresas donde el punto es 344 para abajo. O a diferencia, si usted está en una situación de un beta inferior a 1, pues puede ir a donde su jefe a pedir aumento de sueldo. O se lo van a dar automáticamente. Esta es la zona del sacrificio, etc. Bien, en esta última zona es donde está la ingeniería. En esta zona tenemos la zona ideal del RCM. Aquí vemos los distintos motivos de falla de los equipos. Entonces aquí podemos trabajar con dos cosas. O sea, tanto el análisis de falla en la zona izquierda como el análisis del beta. Voy a mostrarles, traje a colación, nosotros tenemos en Colombia la mina a cielo abierto más grande del mundo en carbón. Estos que van a ver es la zona sur de esa zona, un equipo pequeño al cual hay aproximadamente unos 300 similares y les medimos el comportamiento en el tiempo. Y lo más bonito de esto es que hacemos la predicción del comportamiento de fallas. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, como les decía, el metro de Medellín, a qué horas, dónde, qué parte va a fallar. Tenemos monitoreado todos los trenes, los coches, y tenemos la oportunidad de poder saber en qué momento hay altas probabilidades de falla. Entonces intervenimos. Aquí, por ejemplo, este equipo nos muestra las siguientes condiciones. Aquí tenemos el software que nos desarrolla las 4 medidas. Este es para una disponibilidad achieve o alcanzada, donde lo que nos interesa es correctivo y preventivo. Por eso tenemos 4 valores, tanto en la parte de confiabilidad como en la parte de mantenibilidad. Tenemos 48 meses vista hacia atrás de historia, pero claro, con la historia yo puedo predecir, pero no siempre las predicciones, como se ha dicho en este estrado, son una continuación del pasado. Cuando usted trabaja con modelos ARIMA o cuando trabaja con modelos prospectivos, podemos encontrar cosas a futuro que no han ocurrido en el pasado. Lo que vamos a ver aquí entonces es un análisis futurístico del comportamiento. Hacemos algunas pruebas estadísticas que nos validan el comportamiento de esa variable. Y aquí empezamos a ver una cosa bien interesante. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando un equipo que tiene un comportamiento de confiabilidad, su beta, que es el de color azul, superior a 1. Pero ahí hay problemas. La ciencia es muy clara y la metodología es muy clara y ahí está pasando algo. Ahí hay problemas y serios, porque es imposible que usted a punta de correctivo obtenga betas superiores a 1 en la zona izquierda de la curva de Davis. Entonces ahí ya hay un punto de intervención. Al igual, en el MTTR, cuando observamos su beta, nos está mostrando casi 1,90 y lo peor es que está estabilizado. Mejor dicho, en esta empresa hay que sacar un anuncio en el periódico buscando nuevo jefe de mantenimiento. También podemos observar que los betas planeados están supremamente bajos y están por debajo de 1. Cosa que también no es el comportamiento ideal. Aquí vemos, por ejemplo, ya que el beta integral, el beta de confiabilidad, que es el azul, y el beta de mantenibilidad deberían estar el uno más hacia arriba y el otro más hacia abajo. Y sus valores, esta empresa quiso en algún momento, la BHP, implementar el RCM, pero para poder implementarlo tiene que tener unos valores mucho más altos. Aquí está el pronóstico. El pronóstico
nos muestra que lo correctivo sigue creciendo. O sea, hay serios problemas, hay que intervenir toda la parte técnica de lo correctivo. En los betas planeados, al igual, hay problemas. Si bien es superior a 1, es supremamente débil. Entonces, las estrategias que se desarrollan y las acciones que se derivan de esto son varias. Una de ellas es que hay que empezar a intervenir. Aquí los vemos, los 6 betas, unos encima de otros. Vemos una zona de inicio bastante buena. Ojalá, pues ideal, un beta superior a 14, como está el beta entre tiempos útiles del mantenimiento del planning maintenance, que es la parte izquierda, la parte verdosa. A mano derecha observamos que si bien hay algunos intentos, aquí hay un intento de fuga, hay un intento de fugarse del grupo, vemos que no es sólido. Entonces hay que intervenir. Lo bueno de esto es que tenemos las fechas, todo esto es tiempo real. Entonces yo puedo ir con día, fecha y hora, día, fecha y hora, día, fecha y hora. Yo puedo ir al sitio, coger la unidad, saber cuál es el elemento que me está poniendo problema. Aquí vemos también una cosa bastante grave. O sea, los tiempos útiles, en otras palabras, téngale miedo cuando usted a esta máquina le hace un trabajo correctivo. Cuando uno a esta máquina le hace un trabajo correctivo, encuentra algo bien interesante. Y es que es el caos. Es como si llamáramos a Don Sata y le dijéramos cada vez que se hace un correctivo, los tiempos útiles se van a pique, a diferencia de los tiempos útiles entre mantenimientos planeados. Entonces aquí el problema grave está en la parte correctiva. Otra de las cosas que descubrimos, por ejemplo, con la prueba del ACF, del Alpha Cronbach y con la prueba de Autocorrelation Function, es que no hay correlación entre lo correctivo y lo predictivo. Sin usted haber estado en la fábrica, sin usted estar en el campo de trabajo, puede perfectamente saber que no hay ninguna interacción entre los equipos. Bien, podríamos entonces sintetizar este caso como un caso bastante complejo, bastante grave, pero fácil de solucionar. O sea, tenemos los puntos claros, los puntos álgidos, y todo esto lo logramos a través de una interpretación del beta. Lo mismo que el anterior, el problema está en lo correctivo y tiempos demasiado bajos. Recordemos que el eta es el factor de escala que me permite saber cómo está la operación. Cuando yo tengo etas muy bajos, lo que me denota es que el equipo no está dando sus máximos niveles de operación. Y esta es la más grave de todas, o sea, pasar de una disponibilidad del 93% a disponibilidades del 83% es crítico. Entonces, aquí podemos tener un diagnóstico total del equipo completo, donde tenemos una interacción matemática seria y real de todo lo que ha pasado. Entonces, básicamente, quise traer este ejemplo porque aquí se conjugan las dos. Se conjugan tanto lo correctivo, donde hay un proceso de no intervención con análisis de causa-raíz, se debe empezar a cambiar para tumbar ese beta de 1 y llevarlo siquiera a 3, 4 o 5, empezar a sustituir todo lo que ellos hacen como preventivo, sustituirlo por predictivo. Y tercero, esta empresa que estaba toda enamorada de querer arrancar el RCM, no señor, todavía no, hay que esperar un rato y hay que esperar hasta que se confabule. Bien, quería consolidar algo que es lo siguiente, este es el enfoque sistémico de Immanuel Kant, alemán, él es el padre de la ingeniería de sistemas. Aquí vemos cómo la OIT nos permite sintetizar las relaciones entre mantenimiento, entre máquinas y entre operación. Si logramos sintetizarlas, se nos forma un triángulo que ya lo mostré al inicio, es un triángulo de tipo abierto. Todas estas son las reglas mundiales y no son reglas que puedan ser interpretadas ni por expositores, ni reglas que pueden ser interpretadas por los usuarios. Es interesante cuando uno pregunta en una fábrica, ve, y ustedes miden disponibilidad, sí, la cantidad de piezas malas o la cantidad de piezas buenas entre el número total de piezas. No, realmente tenemos que presionar un poco más en los sistemas de calificación internacional, de confiabilidad, que sigamos más normas internacionales.
o más que normas, porque la verdad que normas en este campo nadie se ha atrevido a sacar, pero sí existen más de 2.000 o 3.000 autores como Lewis, Nesevic, Yazdemir, etcétera, que homologan el conocimiento. Señores, me colaboran porque aquí para la conferencia y faltan diapositivas. Ya, gracias. Ok, esto ya lo mencionamos, estas son las relaciones entre máquinas y hay que respetar estas relaciones. La idea es que si usted quiere planear, inicialmente tenemos que medir el CMD. Estos son los 4 niveles. Este es nivel real, la parte instrumental, este es mental, real. Y aquí vemos también el desempeño con el mediano y largo plazo. Muy bien. Tanto la confiabilidad como la mantenibilidad son variables independientes. Yo sí quiero dejar muy claro que no hay relación entre ellas directa y son variables independientes. Usted a punta de confiabilidad no puede mejorar la mantenibilidad. Lo que sí es cierto es que un equipo usualmente muy confiable, recordemos que la confiabilidad es una propiedad, una posesión de la máquina, del equipo, a diferencia de la mantenibilidad, la cual es manejada y controlada por los seres humanos. O sea, yo si quiero puedo hacer un equipo poco mantenible, pero yo si quiero no puedo hacer un equipo menos confiable de lo que ya su posesión lo hace. Entonces es utópico pensar, porque lo he visto y lo he escuchado, hay ahí un error en este acento, es utópico pensar que usted a punta de mantenibilidad va a mejorar confiabilidad. Esto es un aporte que quería hacer porque he visto como algunos casos. Aquí traje un caso de la Dow Chemical, la Dow Chemical de alimentos. Esto fue una experiencia que tuve en años anteriores. Empezamos a hacer esta consultoría y los datos, esta era una disponibilidad inherente o alcanzada. Recuerden que la disponibilidad inherente o alcanzada solo se puede usar cuando a mí lo que me interesa es lo correctivo. También se debe por norma internacional cuando el MTBF es al menos 10 o más veces que el MTTR, puede usar la inherente, la alcanzada, la operacional o la operacional generalizada. Mucha gente comete el atrevimiento de usar estas disponibilidades sin medir la relación entre MTBF y MTTR, o sea, entre los UTs y los DTs. Aquí vemos algo que está gritando y es que jamás un correctivo puede estar por encima del 1. Entonces empezamos a indagar con la gerencia general de la compañía y mira lo que sucedía. Resulta que nosotros nos habían dicho que en esa empresa no se hacía preventivo, que no se hacía predictivo, resulta que sí se hacía, pero no estaba en los anales de los registros y lógicamente los valores se empezaron a falsear. Estos tiempos realmente de mejora, cuando uno ve que el beta empieza a subir, es ocasionado y derivado de un preventivo que no se registraba. Aquí vemos entonces ya los betas y los zetas y vemos que hay un comportamiento acéfalo y un comportamiento muy raro de estos betas en la zona correctiva. Bien, este era como las acciones que yo puedo derivar y los pronósticos que puedo derivar de acciones concluyentes. Muy bien. Una vez entonces tenemos claro que hay suficiente ciencia, que hay suficiente numeración. Entonces la propuesta usual es que habitualmente en las organizaciones vamos de abajo hacia arriba, vamos mejorando el software, mejoramos las personas, damos capacitación, aprendemos de correctivo, aprendemos de preventivo. No, la propuesta es, ok, siga de abajo hacia arriba, pero vamos a utilizar la gestión de activos, vamos a utilizar el life cycle cost, pero de una forma técnica y numérica, o sea, de arriba hacia abajo. Cuando ya tenemos los indicadores, por ejemplo, no se meta a ser preventivo en equipos cuyo beta no llega al 1, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En estos últimos 15 minutos quiero hablar un poquitico de inventarios. ¿Qué es lo usual de los inventarios? Lo usual de los inventarios es que cuando uno llega a las empresas, lo primero que le dicen a uno es que todo el capital de la empresa está en repuestos que no se usan hace 6 años. Entonces, algunos vicepresidentes del área financiera, no sé, muy preocupados con la situación, empiezan a indagar el porqué. Y uno empieza a encontrar
problemas. Lo usual en las empresas es que más del 90% de los repuestos no rotan. Es indudable, hay un principio axiomático, y es que el ingeniero de confiabilidad, cuando lo bautizan, el padre le dice, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que le dice, pida, pida, pida y pida más. Entonces, el área financiera, ¿cómo ha contrarrestado eso? Nos han colocado niñas que ya han pasado sobre los 35, 40, y a uno le dicen que no, uno no ha pedido nada y dicen no, 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 no. O sea, son la guerra entre el área financiera y el área tecnológica. La parte tecnológica empieza a pedir y el área financiera empieza a negar. Eso ya es el estado extremo. ¿Cuál es la propuesta? A ver, la propuesta es muy elemental. A nosotros, cuando usted habla con un ingeniero de mantenimiento, le dice, no, es que ese repuesto es crítico. Yo recuerdo que a mí en la universidad estudié con padres y me decían, es que en una Caterpillar la oruga es lo crítico. Y el profesor nunca jamás había visto una Caterpillar en su vida. O la persona me pregunta, ¿pero por qué es crítica la oruga? Ah, no, porque es que si se daña, me paraliza la operación. Algún día yo me pregunté, bueno, a mí el problema en un almacén, ¿cuál es? Trabajo en el área de producción, también he trabajado en el área de ingeniería, en el área gerencial. He manejado empresas grandes, multinacionales, y entonces yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Cuál es la finalidad del área de suministro? ¿Cuál es la finalidad de un almacén? Y yo he visto que es una finalidad muy sencilla, y es que cuando a mí me tocan la puerta, yo soy el almacenista, y me piden algo, lo único que yo debo hacer es entregar el repuesto y pare de contar. Pero ese cuento que lo tienen bien montado, los de mantenimiento, los de comercialización, o sea, si usted va a Saga Falabella, si usted va a Sodimac, Home Center, va al constructor, al ferretero, uno le pregunta al gerente de la tienda o al gerente del almacén de gran superficie, ve, ¿y por qué tenés 30 podadoras si estás vendiendo una cada 30 años? No, es que es mejor tenerlas por si acaso alguien las pide, pero es que no has vendido una en 35 años. No, pero es mejor tenerla. O sea, tienen un cuento tan bien montado que hasta ellos se los creen. No, no. El problema con los repuestos y los inventarios es un problema de demanda. No es un problema de oferta. Les cuento esto. Cuando usted le saca la pendiente al histórico de demanda de un repuesto, si esa pendiente es superior a 0.25, es un producto que llamamos made to stock. Es un producto que llamamos technology push. Es un producto que debemos tener en stock. Y sígale aplicando pruebas, aplíquele la prueba del ACF y va a descubrir una cosa, se la cumple. Y va a descubrir también que su demanda no es aleatoria. Su demanda es permanente. Hay 48 diferencias técnicas en los productos que hay que mantener en el almacén. Volvemos a la misma historia. El problema de mantenimiento no es un problema de verbo, no es un problema subjetivo, es un problema técnico, es un problema numérico. Para eso están los números. Les cuento una muy sencilla. Siempre los productos que llamamos pull, es decir, aquellos que pedimos cuando nosotros nos los piden, por ejemplo, cuando el médico nos da un récipe, una receta, y nos dice, consíguese una inyección de 15 pulgadas y administrese esta droga, nadie en su casa tiene jeringas ni inyecciones de 15 pulgadas. O sea, yo compro cuando a mí el médico me los pide, lo vamos a llamar made to order. O sea, yo pido cuando a mí me piden. Es curioso ver cómo siempre la demanda histórica de un producto, el cual no debo tener en stock, es siempre aleatoria. También vamos a encontrar que en sí la demanda promedio es muy baja y presentan picos de demanda. Su variación, su desviación estándar usualmente es muy alta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo alcancé a traer algunos libros. Las personas que les tocó el libro Stock Cero, el libro va a ser sacado por Productica España,
en el próximo mes sale al mercado internacional, sale en 3 idiomas. Ahí hago una sostenibilidad en el tiempo de los criterios técnicos con los cuales uno debe empezar. Aquí vemos, por ejemplo, las razones para tener inventario. O sea, hay 2 razones básicas cuando la velocidad de demanda es superior a la velocidad de consumo, cuando la velocidad de demanda es superior a la velocidad de provisión o cuando el punto de provisión está supremamente lejos. O en casos de guerra, también esto es un factor exógeno, pero que desafortunadamente lo vivimos, tenemos que tener más demanda de la que es. También con provisión. Aquí vemos, esta es una obra de H. Ronek, el libro se llama Vital Sign Performance, es español. Aquí empezamos a ver cómo puedo empezar a entender de una manera científica y práctica los inventarios. Alguna vez, conversando con alguna persona, tratábamos como de encontrar cuál es el fin último del inventario. Y el fin último del inventario no es tener repuestos costosos. El fin último de un inventario es impedir que los procesos de mantenimiento, de operación y de mercadotecnia se paralicen. Ojo con eso. Una de las cosas que le agradezco a España en mi educación es esa, llegue hasta el final, llegue hasta el borderline. Cuando uno es capaz de remitirse a la frontera del abismo, uno se da cuenta que el problema de inventario es un problema muy sencillo. Pues, sin embargo, es un problema que cuesta mucho dinero y es la cruz de muchas empresas, es el colapso de muchas. Entonces, si el fin último de mantenimiento es garantizar la fluidez de los procesos de producción, de mantenimiento, de mercadeo, de aprovisionamiento o ventas, entonces yo todo el esfuerzo lo debo hacer en esa dirección. Aquí empezamos a ver cosas tan sencillas como estas. A nosotros los software, los hardware, nos dicen los ERP, no voy a mencionar nombres para no herir la susceptibilidad de nadie, pero cualquiera de los que usted conoce lo puede nombrar, nos han dicho que todo tiene que tener un máximo y un mínimo y que usted cuando pida el EOQ, falso, porque por norma internacional los mínimos y los máximos solo se les aplica a los productos tipo pool, o sea, a los que no quiero mantener en stock. Entonces aquí hay una discusión semántica y hay una contradicción técnica, y es que me sugieren que tengo un inventario de algo que yo no debo tener en inventario. También hay una clara violación de la norma internacional o de la costumbre internacional sobre los productos tipo pool, que el producto tipo pool, que es el que no quiero tener en stock, es muy claro y dice que se requieren 2 cosas. Primero, que haya llegado al mínimo o conocido como el ROP y que alguien lo esté pidiendo. Pero resulta que todos estos software lo que hacen es pedidos de manera automática cuando él llega al mínimo. Entonces, ¿dónde entra aquí la demanda futura? A jugar un papel fundamental. Hay 2 teclas, hay 2 botones importantes en el manejo de inventarios. Y es los pronósticos de demanda y el plan de compras. Colombia, por su situación geográfica, desafortunadamente fue el país que más exportación de hierbas aromáticas ha hecho en el mundo. Y una de esas hierbas es la marihuana y hay una zona muy preferida. Entonces hay que ver cuando el ingeniero se inspira y el jefe de almacén le pregunta, ingeniero, ¿cuántos resortes de estos pedimos? El ingeniero se inspira, se fuma una cosa de esas y dice, espérate, y uno ve bajar, yo lo he visto en mi cerebro, pero es muy rico ver bajar al Espíritu Santo en forma de paloma y posicionarse encima del ingeniero, y el ingeniero le dice al del almacén, pediste 8. Y uno pregunta, ¿y por qué 8? ¿Por qué no 15? ¿Por qué entra el criterio subjetivo? Y volvemos a lo mismo. Está demostrado, y muchos autores así lo han demostrado, que el ser humano, el mínimo error que comete cuando hace predicciones es del 45%, frente a predicciones del 1% que hacemos con series temporales o con New World o con sistemas de prospectiva o sistemas de turbulencia. Bien, entonces el mensaje es, resulta que los productos push tienen una forma de pedirse, se piden periódicamente. Los pull se piden cuando se agota y cuando alguien los esté pidiendo. La fórmula para pedir push es el método de asignación. La fórmula para pedir push
pool es el EOQ, pero aquí hay un agravante también. Por antonomasia, el nombre científico de los productos pool es control de inventarios por demanda y el de los push es control de inventarios por incremento. Un inventario tipo pool, que es el que no quiero tener, que es el que yo debo pedir cuando a mí me pide la gente de mantenimiento, de operación o producción, se debe pedir con base en la famosa fórmula del EOQ o lote económico, raíz cuadrada de 2 veces la demanda anual por el costo de pedir dividido el costo de almacenar. Hasta ahí no hay como nada distinto, pero hay una cosa. Está demostrado, y aquí lo han dicho varios expositores, el futuro no es una extrapolación del pasado. La gente que asumió, o sea, hay que buscar un poquito en los antecedentes, y recuerden que los pronosticadores, los inventariólogos, no creen en pronósticos. Los inventariólogos siempre le agregan aquel término de Z por la desviación estándar corregida para amortiguar cualquier fluctuación de la demanda o fluctuación de los cálculos que uno hace. Entonces, el mensaje es que hay métodos, hay números, hay fórmulas para pedir la cantidad a pedir. Entonces, quien se mete con inventarios tiene que procurar 2 cosas. Primero, maximizar el nivel de servicio. Pero es que maximizar no es tener un nivel de servicio al 92% o al 94%. Maximizar es llevarlo al 100% y minimizar el capital. Para usted lograr eso debe hacerse 2 preguntas. ¿Cuándo pido y cuánto pido? Y las respuestas van a diferir para productos make to stock, make to order y make to frozen. O sea, para productos push, pull y frozen. Los frozen son productos congelados que se han quedado allí de montajes o de otras características. Bien, el fin último de un almacén tienen 2 funciones, o almacenan o trasiegan. Aquí vemos los 4 niveles del área de inventarios, qué es lo que se hace en cada uno de ellos. Aquí vemos el proceso de 5 pasos. Hay una situación de demanda, hay una situación de almacenamiento y una situación de provisión. Aquí entendemos entonces las respuestas a cada una de las preguntas. Aquí pueden ver algunas de las empresas donde esto lo hemos llevado a la vida real. Básicamente, el tocar un inventario de entrada da ahorros entre el 30 a 60% con ahorros sostenidos de más del 5%. Y una cosa bien interesante, nos ahorramos los agotados, nos ahorramos los obsoletos y por ende, pues mucho más no van a haber excesos en la compañía. También es importante que sí es factible generar ingresos. En Colombia, en Medellín, donde yo vivo, tenemos una empresa que llama EPM, Empresas Públicas Municipales de Medellín. Ellos son la empresa que más transformadores manejan en Colombia y hoy en día exportan el servicio. O sea, pasaron de ser simples reparadores a exportadores de servicios. Lo mismo tenemos el caso de Philips, etcétera. Hay muchas compañías. Bien.